Hola a todos, bienvenidos a este podcast en el que hoy nos acompaña la maestra pintora saltillense adoptiva, a la que todos queremos, Mercedes Murguía, en un recorrido por su vida y por su obra y por las cuestiones más interesantes que le ha tocado vivir en esta ciudad que nos acoge día con día. Maestra, bienvenida. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Anelia, esta distinción. Yo sé que en tus manos vas a hacer magníficas cosas de mí, de mi sencilla vida. Muy, muy ardua, muy larga, pero muy sencilla. Que amo muchísimo la ciudad porque me ha hecho lo que soy. Sí, maestra, y sin duda usted ha sido parte importante de esta ciudad. Creo que su mano, su pintura, sus colores nos han dejado y nos han rodeado de muchas bellezas que van a quedar a lo largo de muchos años, esperemos, y de la cual haremos un recorrido. Me gustaría iniciar, si a usted le parece bien, con la pregunta: ¿por qué Mercedes Murguía es pintora? Qué bonita pregunta y qué difícil de contestar. Esto de la pintura nació junto conmigo. No fue que yo quise o que me hayan puesto. Tuve oportunidades de muy niña de ver pintar y de andar de metiche también con mis hermanos. Los dos fueron muy, muy hechos a las artes. Yo creo que se debe también a la educación un poco de mi padre. Mi padre le componía, como dice, las componía al aire. Componía versos, componía canciones, se levantaba cantando y algo muy especial. Yo supe que cuando mi papá algo tenía que ver con Cricri, con el maestro compositor de los niños. Me acuerdo mucho de eso. Algo ha relacionado. Parece ser que cuando mi papá nació, hay un dato, ahorita no lo recuerdo bien, hay una coincidencia. Mi papá le cantaba a los gatos, a los perros, a las hazañas de los animales. Y los tengo en la memoria. Y los cantaba, los componía en la mañana. Se levantaba en calzoncillos, mi papá, okay, descalzo, cantando, abriendo las ventanas. Vivimos siempre muy, muy, muy pegados a la vegetación, al Saltillo de antes, al Saltillo de las huertas. Ahí llegamos porque a mi papá le gustó esos lugares tan bellos donde llegan las aguas de Saltillo. De allá venían las avenidas cuando llovía y de ahí somos, de ese barrio. Entre Landín y donde termina la calle, la mala calle que lleva un nombre muy feo. Entonces, que se llamaba la calle de los Baños. No quiero decir cómo se llama la calle ahora. Entonces, ahí vivimos y disfrutamos mucho la huerta, los animales, y les componía. Llegaba mi papá de trabajo y siempre teníamos alguna novedad de nuestros animales, ya fuera de la puerca, de la venada, de los perros, de los gatos, de los pleitos de los vecinos, de los perros de nosotros con los vecinos, y a eso, según fuera merecido por el animalito, mi papá le componía su canción. Entonces, yo creo que eso nos hizo ser sensibles pues a la poesía, a la música, a las cosas bellas de la vida, gracias a mi padre. De mi padre, yo creo que también lo heredó de otros. No sabemos mucho de eso, pero desde muy chiquillo mi papá lo hacía. Y toda la vida lo hizo. Inclusive ofensas, ya mi papá mayor, ofensas que no había coincidido con opiniones de otra persona, mi papá eso le hacía un verso. Y siempre lo hacía de una manera tan cómica y también tan instructiva, porque nosotros claro, aprendíamos de esas hazañas. Entonces fue muy bello. Yo creo que eso hizo
que nosotros, bueno, por lo menos mis hermanos y yo, fuéramos sensibles a las artes. ¿Sí? Ellos ya pintaban y yo andaba de metiche tomándole sus cosas, que llevaba ciertos regaños porque no ponía las cosas en su lugar. Y entonces yo creo que ahí fue donde mi papá hizo que, en primer lugar, como lo dice mi libro, llegara un pintor. No éramos de dinero, ni mucho menos. Sin embargo, mi papá contrató a un pintor que vino de México que había pintado muchachas, eran muchachas. Yo era niña, 9 años. Muchachas de 15 o 16 años de la sociedad saltillense, que les hiciera su retrato. En esa situación mi papá vio los retratos de esas muchachas y lo contrató a él, y yo posé para él a esa edad, y que era un suplicio completo, un suplicio de estar viendo el mismo punto. Me ponían un punto, un clavo en la pared para que yo viera hacia ahí por horas, que a mí se me hacían eternas. Después de salir del colegio, porque íbamos mañana y tarde, quitarme el uniforme, aquellos uniformes azul marino pesadotes con unos cuellos de hule. En verano, quitarme ese uniforme y ponerme uno de tafeta bordado, que me picaban todas las costuras aquí de donde iban pegados las mangas. Me ponía ese uniforme con toda mojada porque era verano, muy activas, andabas sube y baje y haciendo, y todavía sentarte ahí por horas fue un suplicio. Pero ese suplicio se volvió para mí curiosidad, porque este muchacho, este señor, era un muchacho. En ese tiempo yo lo veía grande, pero pues era un muchacho. Ya viéndolo bien, pues el muchacho no tenía ni 30 años. Ese muchacho iba muy sencillo a la casa, llevaba su paleta, que me impresionaba, cómo ponían los colores, cómo olía el ambiente. Y yo, seria, a posar. Cuando él se movía tantito, que salía al patiecito a tomar aire para descansar tantito, era cuando yo me ponía del lado de él, me sentaba en su silla y veía qué increíble la mezcla de colores. Él era de una pincelada muy vasta. Entonces, al poner los colores arriba de lo de abajo, se unían y hacían unas mezclas hermosísimas, y yo lo trataba de tocar sin hacerle daño, pero el olor, el que yo estaba ahí plasmado, las luces de los ojos, el pelo era increíble. La masa aquella negra era con pelos encima de la masa aquella negra, pelos de diferentes colores con la cercanía. Era increíble. Las transparencias del vestido, las transparencias. Yo roja del calor, y yo era muy chapeada, y ver eso fue lo que a mí, a partir de esos 9 años, fue cuando insistí tanto. Yo creo que insistí, o mi papá lo observó, yo no recuerdo. El asunto que en ese mismo verano que llegó de vacaciones del colegio, empecé a ir a una escuela en el centro de Saltillo, en el mero centro de Saltillo, en la calle de Jicotencal, donde había puros adultos. Y entonces ahí fue mi primera experiencia con unas maestras de lo más hermoso, con una era más seriecita que la otra. Era Piedad Valerio y Eloísa Ruiz. Nada menos ni nada, nunca presumían que ellos habían sido alumnas del maestro Rubén Herrera. Wow. Entonces tuve esa suerte, con una bondad y una muy era muy rígida en todo. Tenía que ser tal color, tal pincel, tal esto, tal otro.
Y la otra era más bondadosa y más buena en el sentido, las dos se complementaban. Entonces con ellas estuve, pero jamás tuve color. Fueron 5 años de carbón. Yo no sé que me agarraron de su puerquito o de experiencia, yo no sé, pero bueno, no me disgustaba. Yo veía a los que pintaban color, a los compañeros que pintaban color, y pues los admiraba mucho, pero a mí no me sacaron de todo ese tiempo, yo creo 3, 4, 5, yo no recuerdo exactamente cuánto, fueron días y días. En tiempo de clases venía yo nada más los sábados. Ya en tiempo de verano, cuando no teníamos clase, cuando teníamos vacaciones, que eran 2 meses de vacaciones en aquellos años, en esos años sí venía yo los 3 días a la semana. 3 días que yo venía desde muy lejos, me venían a las 3:30 estaba ya fregando a mi papá para que me trajera. Y luego ya a las 6:30 que mi papá se desocupaba, ya me recogía y era hermosísimo, era lo más hermoso que podía yo tener. Y siempre veía yo una cebolla con un rabo. Ellas fueron las que empezaron a abrirme los ojos con los colores. Yeah. De ver un tomate junto con una cebolla de rabo verde, blanco y rojo, lo que era la composición de los 3 colores y hacer las composiciones. No había clase de composición ni mucho menos, era práctico, todo práctico. Era mi inicio en Saltillo. Yo puedo decir que tuve la suerte de tener calientito las clases de Rubén Herrera, ¿sí? Por medio de mis maestras Eloísa Ruiz y Piedad Valerio. Mire qué lindo, maestra. Digo, finalmente Rubén Herrera es un ícono que, aunque llegó de Zacatecas, creó toda una escuela en Saltillo, que incluso ahora la universidad lleva una carrera de artes plásticas y de diseño que lleva su nombre, y que además no solamente legó él su trabajo, sino también su esposa y también su hijo Mario, que fue un crítico de arte extraordinario, merecedor del premio Javier Villurrutia, si mal no estoy. Sí, ajá. Tuve el honor de conocerlo poco tiempo antes de que muriera, y la verdad siempre hemos recibido comentarios muy, muy bonitos, se puede decir, de un crítico que publicaba en los periódicos más importantes de México y que vivía aquí en la ciudad, y que además hablaba muy bien de las artistas y los artistas de la ciudad, como en este caso fue de usted, porque también tuve el placer de leer aquí en el libro que me hizo usted el favor de regalarme el año pasado, sí. Sobre algunas de las críticas que hizo de sus exposiciones, y la verdad que qué honor y qué orgullo tenerla a usted y tener a don Mario, y saber que aquí estuvo en su momento el profesor Rubén Herrera. Exactamente, sí. Es una historia muy bonita. La figura de Rubén Herrera, siendo zacatecano, se vino muy joven su familia, a tener mejor educación, escuelas. Ellos eran de Villa de Cos, uh-huh. Tengo entendido, pero Saltillo es el municipio que colinda con esas ciudades de Zacatecas, que tenemos nosotros mucho. En el sur de Saltillo tenemos muchas familias, muchas que han emigrado, que se vienen para acá, para Saltillo, a estudiar, a prepararse, y viniendo de esos lugares tan desérticos también, con tanta deseo de prepararse. E inmediatamente el maestro Rubén estuvo en el Ateneo, y hubo un gran maestro. Ahorita se me olvidó, lo pinté y lo puedo dibujar al maestro que lo ayudó, siendo el maestro de dibujo en el Ateneo Fuente, que le dio las aptitudes al maestro Rubén Herrera, al joven Rubén Herrera, para tener la preparación en Europa.
Y entonces fue una gran preparación. Fueron 10 o 12 años que estuvo estudiando con el maestro Fabrés, y creo que es de lo que debemos de presumir. En todas las ciudades tenemos muchos precursores de las artes, ¿verdad? Tenemos uno en el estado de San Luis, en el estado de Aguascalientes, y a mí me platicaban que el maestro Rubén Herrera eran contemporáneos. Yeah. Eran contemporáneos y tenía amistad con todos ellos, pero tuvo la suerte de tener al gran maestro Fabrés, pero no nomás el gran maestro Fabrés, sino que él ya venía en las venas, traía, ¿no?, el arte desde muy niño, que nunca se ha de haber arrepentido don Venustiano Carranza de becarlo a Italia, al maestro, que además se trajo otra artista, que ya hablaremos en otra ocasión, de la maestra Dorita. Dorita, claro. Maestra, el maestro, sin embargo, dejó un gran legado, que fue la primera academia de pintura, podríamos decir, en forma, con sus alumnas, y que una de ellas formó o dio inicio a lo que hoy es la escuela. Usted también fue alumna de ella. Sí, claro que sí. O sea, es que hubo varios valores. Varios valores. No le han hecho mucha publicidad, y no es publicidad, es conocer la historia, simplemente. Yo siempre he peleado de que realmente la escuela que tenemos ahorita, que lleva el nombre muy adecuado de quien es el maestro Rubén Herrera, era María de la Peña. Yeah. María de la Peña, yo siendo muy chiquita, la verdad en cuarto año también, tercero o cuarto de primaria, María de la Peña daba clases de dibujo a las muchachas de secundaria, porque era cuando daban ya clases de secundaria, que eran, no nomás era un maestro, eran un maestro para cada clase, ¿no? Y la maestra, como a mí me llamaba la atención, yo ya andaba en búsqueda de algo, me llamaba la atención la maestra que iba, llegaba en autobús, era una persona grande, ya eran grandes. Era una persona grande que subía al primer piso del Colegio Saltillense entonces, donde daba clase de dibujo en secundaria. Llevaba una bolsa, no era caja, era una bolsa de sorpresas. Llevaba una red de esas del mercado, tejido de isle de colores, llena de cositas hermosas. ¿Qué eran esas cositas hermosas? Esas cositas hermosas eran los modelos. Yo no sabía qué era un modelo. Y yo sabía que ella le decía modelo. Yo supe que le decía modelo porque yo a veces le ayudaba al atravesar el edificio del colegio, salir a la puerta principal y tomar un circunvalación 4. Ella no se bajaba en otro lugar, se bajaba en el tecnológico. Yeah. En el tecnológico le prestaban un aula y ella daba clases con sus alumnas particulares. Le prestaban, porque pues no le cobraban, pero le prestaban un aula. Y yo ahí fue cuando las muchachas grandes y señoras grandes y muchachos también tomaban clase. Se subían al Colegio Saltillense y se bajaban una cuadra pues en el tecnológico. Y ahí estaba. Cuando yo convencí a mi papá o coincidí con que me llevaran a la escuela, no recuerdo muy bien. Yo llego, pero ya no estaba en el tecnológico. La maestra se había cambiado al observatorio del Ateneo Fuente. Okay. Había 6, 7 alumnos, muchachos, jóvenes, adolescentes, señoras, muchas señoras, que las señoras son las Fridas en todas las escuelas, yo los he oído. Sin esas señoras no se hacen las escuelas. Sí. La verdad, porque como siempre no hay dinero.
Ellas son las que quitan de su gasto y llevan el modelo, pagan los modelos, ¿sí? Pues llevan y traen al maestro, le dan su ride. Entonces, de verdad, hemos hecho de esto, de verdad, un movimiento calladito, Sí, sí. Pero todos hemos tenido esas ventajas de esas personas. Yo me acuerdo de una tocaya mía, había sido alumna aparte de mis maestras, esta señora era alumna de mis maestras. Uh-huh. Había sido alumna desde que vivía el maestro Rubén. Yeah. Y lo había dejado. Sí, se llamaba Meche como yo. Y bueno, yo la disfruté mucho a ella, porque además tenía un carrote grandote y nos llevaba a todas por ejemplo, al arroyo del pueblo, a ver el paisaje, las barrancas, los charcos. O sea, todos los alrededores de Saltillo eran, y además conocedoras de todo Saltillo de aquellos años. Claro. Entonces, esas personas nos ayudaron mucho. A nosotros, los principiantes, a los más grandes e inclusive a los maestros. Hubo muchísimas, puedo dar un montón de nombres que ya no viven, casi no viven. Pues ya los más grandes somos nosotros, ¿sí? Que éramos niños entonces, pero es que los tiempos pasan volando, ¿verdad? Entonces, los movimientos estos, yo quisiera que se le hicieran, de verdad, he hecho siempre énfasis en esto, en que se le hiciera, se le diera a conocer a la escuela de la Universidad de Coahuila, maestro Rubén Herrera, que se le reconociera a María de la Peña como iniciadora o continuadora de la escuela del maestro Rubén. Claro. Y de la enseñanza del maestro Rubén a María de la Peña. Porque ella solita, con esa bolsita, empezó a ir y fundó, y es la fundadora de la escuela de pintura o de la academia, como ellas le decían, Rubén Herrera, que pertenece ahora a la Universidad de Coahuila. Entonces, ella es la que realmente, con su sencillez, con su forma de ser, la que dio toda su vida, la verdad, hasta que murió. Okay. A la enseñanza. Bien. Y ahí van otros, no nomás ella, sino que también le ayudaron otras maestras también y otros maestros. Uh-huh. Sí, sería como un privilegio que pudiéramos aprovechar esa capacidad que usted tiene para recordar tantos nombres, tantos pasajes, tanta parte de la historia de la plástica de Coahuila, de Saltillo en especial, sí. Y pudiéramos hacer, no sé, tal vez una memoria, tal vez digamos una memoria de todos esos momentos que le dieran lugar a estos personajes que han sido olvidados de alguna manera o han ido quedando en el pasado, porque bueno, usted sabe que estuve en la Escuela de Artes Plásticas durante 2 años, está ayudando ahí administrándola. Sí, me acuerdo. Entonces, recuerdo perfectamente, la recuerdo usted muy bien, muy, muy bien, porque yo no la conocía en persona. Sabía quién era Mercedes Murguía, porque cuando yo llegué a Saltillo, Mercedes Murguía exponía en muchos lugares, y era la maestra Mercedes Murguía, y entonces para mí era alguien de respeto, aunque no la conociera, pero el hecho de ser el artista que era y el nombre que se promovía era para mí una figura de respeto realmente. Y pude haberme topado con usted en la calle 1000 veces sin haberla conocido, incluso en las oficinas, hasta que un día yo recuerdo que llega usted a la oficina donde yo estaba y se queda observando y me pasó 2 veces con usted. 2 veces me pasó con usted. Teníamos acervo que las personas sabían, que los estudiantes, que los artistas han dejado en el patrimonio universitario,
Y usted pasa y de repente voltea y se regresa. Esa pieza es mía. Y yo así, caramba, ¿quién será la señora? Ajá. Y entonces ya fue cuando yo la conocí en persona y supe quién era usted en persona, ¿no? Y era un flautista, si mal no estoy, era un tarahumara. No, era de Oaxaca, de la Guelaguetza. Okay. Me acuerdo muy bien, sí. Sí, y estaba ahí. Y la segunda vez fue precisamente un cuadro de Venustiano Carranza, nomás que ya la conocía yo usted, ya tenía un poquito más de historia, ya sabía usted la causa carrancista que la une. Uh-huh. Y me pasó exactamente lo mismo, salía yo de mi oficina y de repente usted se para y dice, esa pintura es mía. Qué bonito, de verdad, qué orgullo tener a una mujer que todavía trabaja, porque yo sé que usted está activa, pinta, hace sus bocetos, y mantiene una vida activa. Mírenos, aquí estamos ahorita en el centro de la ciudad platicando sobre su historia. Y en algún momento un amigo en común me lo dijo con estas palabras. Vi a la maestra Murguía y me dijo que tenía ganas de regalarte su libro, que ella quiere entregártelo personalmente. Y en aquel tiempo yo estaba un poco ocupada, tenía muchos cuestiones laborales encima. Y me dijo, yo le sugerí que te mande el libro conmigo. Y ella me dijo, no, ella es mi amiga y yo se lo quiero dar en persona. Y viera qué bonito sentí esas palabras de que usted me considere su amiga, porque yo realmente le tengo un aprecio muy especial. Le tengo un aprecio muy especial a su hijo Américo, que es un ser humano maravilloso, grandioso. Realmente usted no solamente ha creado grandes obras, sino ha creado grandes hijos. Luego usted me casó sin saber quién soy yo. Bueno, en aquel momento. No, esa es de las cosas más tiernas que yo he hecho, que nunca olvido. La verdad que nunca olvido. Siempre me dejan huella. Y cuando los vuelvo a ver, de verdad, es muy bonito que te digan, ella me casó. Sí. Entonces, porque es un momento muy hermoso que pasamos. ¿Sí? Hay todo, todo en la Villa del Señor. Entonces, sí tuve eso de que realmente yo sin conocerte te fui a casar, pero siempre me caíste bien porque eras amiga de Américo. Sí. Américo me había hablado muy bien de ti. Sí. Entonces, cosas muy, muy hermosas tuyas, y entonces lo comprobé después cuando vi ya tu entorno, tu familia y todo el matrimonio también, que estuvo tan bonito. Una noche en una calle que yo no me acuerdo cuál es. Julia Martín, no, era sección 38 del CENTE. Del CENTE, pero había muchos eucaliptos afuera. Sí. Entre los eucaliptos estaba tu casa. Exacto. Entonces no se me olvida el entorno ese, que llegué a tu casa y llena de eucaliptos. Sí, fue una situación muy improvisada, se podría decir. Sí. No quisiera hablar mucho de mí porque la idea es hablar de usted, pero sí recuerdo con mucho cariño que llegó usted. Uh-huh. Que hablé con Américo. Mi vida es un poco alocada. Y mi esposo y yo pues ya teníamos algún tiempo, de hecho ya teníamos una hija en común. Y un día él me dice, nos vamos a casar. Claro. El 15 de diciembre, quieras o no, nos vamos a casar, casi. Uh-huh. Entonces me deja toda la planeación en las manos y yo siempre estoy con 1000 cosas. Y digo, ¿quién nos va a casar? Y faltaba una semana o faltaba muy poquito tiempo. Entonces dije, la maestra es oficial del registro civil. Ay, Américo, necesito pedirte este favor. Y él, encantado, a las 1000 maravillas, me dijo, ¿a qué hora la quieres? Y le di una hora. Y luego me dijo, no, esto es muy temprano, yo quiero la boda más tarde. Y tuvo usted a bien cambiar el horario, abrir un poco su agenda, porque yo sé que usted tenía un compromiso antes y después de ese horario. Y la verdad me pareció un detalle muy, muy maravilloso de su parte. Qué bueno.
porque dije, no, pues me va a mandar al diablo. Y va a decir pues, que la case otra persona, ¿no? Uh-huh. O que venga acá a la oficina y se case y listo, y se acabó el problema. Pero creo que ese detalle que tiene usted con las personas, esa manera de vernos a los demás con cierta ternura, con cierto afecto, que supongo que viene de todas estas cosas que usted ha vivido a lo largo de sus años, de vivir constantemente en tantas partes, de conocer a tanta gente, de convivir, porque entiendo que a donde usted va hace amigos, a donde usted va crea cosas nuevas, a donde usted vive, forja una comunidad o trata de ser parte de la comunidad, de pertenecer. Creo que eso es lo que le ha dado tanta grandeza de espíritu y tanta generosidad. Yo podría llamarle así. Usted para mí es una persona muy generosa porque nos entrega parte de su espíritu en su obra. Y viendo su obra uno sabe, cuando ve los rasgos de los retratos, cuando ve los trazos, cómo están hechos, uno entiende que hay algo muy significativo dentro del espíritu de Mercedes Murguía. Y a mí, el hecho de que usted me considere su amiga, créame, es un orgullo, es una cosa aquí muy dentro. Y creo que eso es una de las principales razones por las que quisimos traerla y decir, queremos conocerla, que le diga al público quién es, porque finalmente este programa es para que los demás sepan lo que hay en Coahuila, lo que Coahuila hace, la gente que mueve a la ciudad, que mueve al estado y que crea y forma a las nuevas generaciones. Entonces es un privilegio de verdad tenerla el día de hoy aquí, tomando un cafecito rico, que haya aceptado venir. No, claro que sí. Y conocerla. Con muchísimo gusto, Naylia. Sabes que eres una persona que de verdad estimo, puesto que las artes están también alrededor tuyo. Gracias. Entonces creo que nos entendemos bastante. Y hablando de los pueblos que he tenido la suerte de haber vivido, acabo de estar ahí, la tengo calientito. El día 12 de diciembre llegué, el pasado, 12 de diciembre pasado, llegué con mis hijos, dos personas que aman también el pueblo, porque es el pueblo de mi esposo. Yo ahí viví 8 años en Xilitla, San Luis Potosí. Xilitla no es lo que fue cuando yo llegué. Cuando yo llegué no había nada. Era un pueblo una comunidad muy importante, dado que es un centro comercial de los nativos de ahí. Tenemos ahí en Xilitla tenemos algo que dicen, hay mucho indígena. Entonces yo desde que yo estoy ahí, he tratado de observarlos. El domingo es el día de plaza del pueblo. Como en todos los pueblos del sur, hay diferentes días. Ahí en la Huasteca son diferentes los días. Entonces en Xilitla es el domingo. Es donde tú te pones en las esquinas, bajan gente de todas las comunidades, porque ahí es la Sierra Madre Oriental. Entonces, no crees que haya tanta gente porque lo tapa la vegetación, claro. Tantos poblados, pero vienen a pie. En algunos casos vienen en sus automóviles, en sus camioncitos, y vienen a comprar vienen a comprar el maíz, la base de la alimentación,
y el chile. Es increíble. Cómo se ponen, no kilómetros, cuadras y cuadras y cuadras, porque no hay tránsito. Son 3 calles y todas se tapan con el comercio que ponen en las calles. Yeah. En media calle ponen los gentes sus comercios increíblemente. No sabes cómo come chile la gente. Hay novelas que han hecho sobre los chiles de México. Es increíble la cantidad de chile, las bolsotas que llevan de chile para sus tamales, para sus salsas, para los guisos, para sus guisos. Entonces, acabo de estar precisamente en la presentación de un libro, de mi libro, porque no había ido. Lo había dejado y ya le pongo de acuerdo a mis hijos que me acompañen, porque ellos están también deseosos de ver, porque muchos son parientes. Yeah. Por el lado de su papá, tiene muchísimos parientes. Nada más imagínate, mi suegra tuvo 12 hermanos. Válgame Sí, Dios. imagínate nada más cuántos. Y no son puglies, ellas los parientes son los Zorrilla. Okay. Es una familia muy grande. Y tuve la suerte de también de hacer el viaje turístico, de ir a las pozas, de volver a entrar a las construcciones del Inglés, de Edward James, volver a ver. Eso me tocó verlo construir. Desde que yo llegué, ya estaba en la construcción y terminó en el 80-82 que dejó que murió Edward James. Entonces, son cosas hermosas que ahí están, y que es increíble que esas construcciones de Edward James la conozcan más en Europa que aquí en México. Es increíble. Ahorita ya ha habido gente que ha estado más cercano a la corriente surrealista por Leonora Carrington, por la amistad que tienen con Pablo, el único hijo de Leonora Carrington. Entonces han hecho un museo de lo más hermoso de obra escultórica y pictórica de Leonora Carrington. Entonces ya hay varias cosas muy importantes en ese pueblo. Es increíble el extremo. Sí, sí. Lo nuestro que es bellísimo, nuestras comunidades y el idioma. Xilitla es náhuatl. Yeah. Es náhuatl. Los de ahí son náhuatl. El más cerquita de ahí es otomí y más abajo es huasteco. Entonces es una revoltura. y de hecho la gente va y no sabe. ¿Quién sabe qué estar hablando? Yo tampoco sé, ninguno de los, no sé, ni náhuatl, desgraciadamente. Mi marido sí sabía porque él trabajó en el banco y sabía algo de náhuatl y se entendía con ellos, pero no, es una cosa bellísima, bellísima. Si nomás aquí San Luis Potosí, lo nuestro, lo que tenemos, y te vas a otro estado es una riqueza increíble. Sí, no te vayas al sureste, no te vayas al sureste, que ahí está, nomás el estado de Oaxaca. ¿Cuántos son? Sí. Hablaba ahorita justamente con los muchachos de la producción y les decía, si me van a poner música, dado que ya ve que soy sinaloense, me van a poner a Julián Álvarez, y pónganme música norteña clásica de aquí, porque es una música tan enriquecedora, esos ritmos, y muchas veces la gente de aquí mismo, del noreste, que es donde más se escucha, todavía no logra comprender ese contexto, que es una música tan nuestra, bueno, yo como ya me considero de Coahuila, que ha nacido y que se ha desarrollado, ¿no? En este estado y en los estados vecinos, y que es maravilloso, y que de repente escuchas una polca e inmediatamente exactamente te lleva la memoria. Sí, yo me acuerdo de cuando prendíamos el radio, que era lo que oíamos antiguamente. No teníamos televisión. Nosotros llegábamos a prender la televisión en las Olimpiadas en el 68, y veíamos llover. Era lo único que veíamos. Sí. Todavía no había televisión en Saltillo, sí. pero el radio sí. Y entonces
desde que prendíamos el radio, escuchábamos los sones norteños venidos de Nuevo León. Sí. De Nuevo León. Ahorita no recuerdo, con los montañeses del Álamo. Y que siguen vigentes. Que siguen vigentes, y tantísimas generaciones, y todavía están. Y esa música es muy nuestra. Yo cuando tuve la suerte de andar fuera, las gentes me alababan con eso, me ponían esa musiquita por ahí para que te acuerdes de tu pueblo. Claro que sí, claro que sí. Sí, ¿cómo no ir a ese lugar, ¿no?, tan propio? Maestra, algo que usted ha dejado como patrimonio fue su colaboración con la maestra Elena Huerta en el mural. Platíquenos un poquito del mural del Vito Alessio Robles, del Centro Cultural. ¿Qué le significó para usted trabajar con la maestra Elena Huerta y dejar esa historia tan maravillosa en los muros de lo que fue la presidencia municipal? Tuve la gran suerte de conocer un ser maravilloso. La maestra Elena Huerta era un ser de verdad amable, con una sencillez de verdad. No podías creer, leyendo su currículum. Cuando yo veo su currículum, primero, ella vino a exponer Madre e Hija, se llamó la exposición que Mario trajo de México, a Elena Huerta y a Electa, su hija, en el vestíbulo entonces naciente Universidad de Coahuila. Bueno, la universidad existía, la rectoría. Lo que era la rectoría, la explanada de la rectoría no está como ahora. Había unos espacios que se ocupaban para exposiciones. Yeah. Y ahí pusieron la obra de Electa y Elena, se llamó. O Madre, Hija o Electa. La conocí cuando leí su currículum, y que la voy conociendo, es que no puede ser de la misma persona. Con ese currículum había expuesto en los lugares más extraños, hasta difíciles de pronunciar, de verdad. Helsinki, por ejemplo, Helsinki, pues lo había oído en capital de no sé qué en geografía. Claro. Ella había expuesto allá. Entonces la sencillez de la maestra nos la presentó Mario. A Mario siempre lo conocimos. Mario no vivía aquí, vivía en México, pero iba y venía, porque aquí estaba su mamá. Iba y venía, y a mí me conoció, y yo lo conocí a él como el hijo del maestro toda la vida. Y además un hombre que criticaba a todos los pintores de todo el mundo, no nomás a los saltillenses. Entonces, cuando yo veo a la maestra, me llamó mucho la atención su sencillez. Era invierno, un abrigo largo con botas, un vestido chino de seda, así, que dices tú, oye, qué raro, ¿no? Pero bueno, pues ella era su forma de ser muy, muy, muy de ella, muy hermosa su forma de ser. Y pasaron 2, 3, 4 días, no sé, me habla por teléfono, el licenciado Mario. Ay, el licenciado Mario. ¿Qué pasó? Yo le hablaba de tú, siempre fui muy abusona. ¿Qué pasó, Mario? Pues es que era un muchacho, yo lo conocí muchacho, haz de cuenta que era el hijo de todas mis maestras, sí, claro. El hijo más chiquito de todas, así lo consideraban, y todos le decían Mario, y yo también de aprontada. Licenciado, sí, licenciado. ¿Qué pasó, Mario? Oye, ¿puedes venir tal día? Le dije, sí, ¿qué pasó? No, pues ven aquí a mi casa. Y bueno, llegó la fecha y ya voy ahí a su casa. ¿Cuál fue la sorpresa? En el recibidor ese grande que de la puerta principal hay una puerta de arco muy bonita, que es como de ahí está cerrado, pero ves el patio de la casa. Ahí vivía la maestra Dorita y Mario cuando venía. Y entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que la maestra Elenita quería hablar conmigo.
y me dice, hay este proyecto, ¿estarías dispuesta a trabajar conmigo? No sé cuándo empezamos ni cuánto tiempo. Con eso que me dijo, era para decirle, claro, no importa cuándo, ni cuándo empezamos, ni mucho menos. Entonces, el proyecto ya se lo había ofrecido el presidente municipal de entonces, que según por la maestra supe que le dijo, quiero que me haga un mural, y le señaló el muro. Y entonces, con la forma de expresarse de la maestra, que es el mural de Saltillo, de su ciudad donde ella nació, con todos los conocimientos que tenía. Cuando termina de hablar Elenita con el presidente municipal, le dijo, maestra, tiene todas las paredes de la presidencia municipal, incluyendo las de arriba. Y ese mural se convirtió finalmente. Ese mural se convirtió en el mural de Saltillo, desde el Creásico inferior hasta la actualidad en ese tiempo, que fue el gobierno del 72-73 municipal, del 72 hasta entonces. Entonces, fueron muchos años que se estuvo trabajando. Tuvimos días muy, muy duros y muy difíciles porque la maestra se fracturó. Yeah. En ese tiempo. Teníamos la edad, tanto Cuauhtémoc como yo teníamos la edad, ya las inquietudes de casarnos, también cometimos esas tonterías y le dimos muchos dolores de cabeza a la maestra, y con todos esos dolores de cabeza ella no siguió ocupando. Bueno, entonces, ese es el reflejo del trabajo. Ese es el reflejo del trabajo. Entonces, tuvimos gente, por ejemplo, que venía de México, ahorita recuerdo quiénes eran. En primer lugar, don Óscar Flores Tapia, no era presidente, no era gobernador, pero como amigo de la maestra, llegaba a querer imponer sus opiniones. Claro. Dado que pues, él era de aquí, y entonces ella escuchaba a todos, nunca tuvo problemas con nadie, nada más decía, está bien, muy bien, lo tomaré en cuenta. Y hasta sí. No había que discutir. No había que discutir. Y cosas muy hermosas porque las he estado volviendo a retomar. Cada vez que voy al mural siempre encuentro todavía cosas nuevas, veo cosas y recuerdos muy bellos. Cuando estábamos haciendo el mamut, en la entrada, sí, donde está el Cerro del Pueblo, y se suponía que era pues cercano en Ramos Arizpe, porque ella ya había leído y ya nos había pasado todas las fuentes. Es que aquí hubo animales prehistóricos. Ay, maestra, ¿cómo es eso? Empezamos a poner el primer mamut y fue una crítica que nos dije, ¿y esos elefantizos? ¿Qué? ¿Dónde está el circo? Entonces, todas esas cosas las superó la maestra, ella era encargada, la superó, y al paso de los años, oye, ¿qué tanto hace que se conoció el Rincón Colorado? Claro. O sea, ella fue futurista, sí, no sí. nada más eso, futurista. ¿Cómo es posible, de verdad, que en tantos años, los años pasan volando, no sabes cuánto se tarda en uno, pero es efímero. Y paz, pues encontrado un rincón, ¿cómo no? Cosas así tan hermosas. Y los mamuts ya listos en la entrada al mural. El mural, exactamente. Hay cosas que en el mural muy hermoso, que desgraciadamente ya tiene muchas manos. Cada vez que le metemos mano, pues ya queda menos la mano de la maestra. Pues para conservarlo pues le ponemos encima y encima. Pero sí yo puedo decir cuáles los personajes que están íntegros de la maestra. Yeah. Porque luego están los pegostes de nosotros, que no valen la pena, pero lo de ella sí está. Y ahorita
Sí quiero que las autoridades de veras hagan caso de una parte que se está cayendo, y sí me preocupa mucho porque es una parte que yo ya sé, esa no tiene repellado, y todas esas partes se van a venir cayendo. Ya. Por eso tenemos que ponerle ahorita atención a las autoridades, que sabemos que no hay dinero, pero para ese mural debe de haber, no es mucho, es nada más atención a ese mural. Es el mural más grande, no sé quién me va a decir que no. Yo siempre lo ando diciendo con esa misma súplica, que es el más grande hecho por una mujer. Claro. Sí. ¿Se dicen 350 metros, maestra? Es más. Son más de 350. Ok. Casi son 500. Incluyendo las escaleras. Que no van a ningún lado, pero sí. que el mural es maravilloso. En ese tiempo estaba el pegoste ese de Luis Horacio. Ese presidente municipal le hizo un privado arriba, y entonces entraban y había salida para allá. Pero pues ya se quedó cerrado. Y le quitaron ese pegoste porque los que saben de esos edificios no debía de haberse puesto. Claro. Sí, porque hace poco estuve ahí y empecé a subir las escaleras y luego me quedé así como que a dónde vamos, ¿no? Ese era para eso, para eso se hizo. Pero es una maravilla, en realidad, ese mural, porque encuentras cualquier cosa de la historia que no te imaginabas o no sabías. El año antepasado, el 2021, estuvimos conmemorando los 200 años de la independencia. Y entonces la Lotería Nacional tuvo a bien lindísimo detalle. hacer un boleto de lotería. Y me dicen, bueno, pero mándanos imagen. Ay, güey. ¿Qué responsabilidad? ¿De dónde lo voy a sacar? O sea, ¿qué pongo? ¿Qué hago? Ahí tiene tanto. Sí. Y entonces por ahí alguien me dice, ahí están unos daguerrotipos que pueden ser de la época, y alguien por ahí me dice, ahí está tal foto de la catedral, hasta que es el maestro Lucas Martínez, si mal no estoy. Ay, claro, sí. Quien me dice, a ver, no nos hagamos bolas, te vas al Vito, a la izquierda, ahí luego, ahí está. La noche. Sí. La noche de la independencia, las vísperas de la independencia del Saltillo. Sí. Y atrás, ni nada más ni nada menos, es la casa que ocupó Miguel Hidalgo, donde vivió Miguel Hidalgo. En esa casa que es Aldama e Hidalgo. Ahí hay un tema, maestra, yo recuerdo, que le voy a preguntar, porque tal vez usted lo vio y no quiero quedarme con la duda, la verdad. ¿Cuál fue la casa de Miguel Hidalgo? ¿Esa? ¿La que hoy es zapatería o la que hoy es funeraria? No. La que hoy es zapatería. El asunto lo dice la historia. Y yo lo oí de mis antepasados, de las gentes. Esa casa que ocupó don Miguel Hidalgo era de 2 pisos. Ya. Era de la mera esquina y colindaba nada menos que con la casa Purcell. Va, ya. Sí. Sí. Colindaba con esa. Esa casa fue de los Siller Blanco, decían mis maestras. Amigos de ellas, de la familia Siller Blanco. Todavía había una, Lumita, que a mí me tocó conocer, Lumita Siller. Ella fue alumna también de mis maestras, era una extraordinaria pintora. Dejaron esa casa, no sé por qué, la tumban. No sé si vendieron la casa, la tumban. Claro, perdóname, pero antes habían puesto ese letrero que dice, aquí vivió don Miguel Hidalgo. Tumban la casa y queda la plancha por ahí. La cogen los de enfrente y ¡pum! Y con dinero va a ir el perro. Oh. Claro. Ahí lo estoy viendo. Así lo sé yo.
porque las fotos antiguas de Saltillo, yo supe, y de ahí de las fotos antiguas de Saltillo y de los libros de antiguos de Saltillo sacamos esa parte donde está esa fogata que fue de la lotería, sí, sí. y atrás está esa casa, ¿sí? Esa casa, que yo ya no la recuerdo, pero sé que así, ahí es porque estaba enseguida de la casa Purcell. Ya, ok. Sí, es que en algún momento yo sé esa historia en que la gente de la funeraria la recoge y la pone en la funeraria. Pero luego de repente ya ve que hay un celo entre los historiadores y cada uno, no voy a decir nombres, no, claro, pero dos personas muy apreciadas, justo cuando caminábamos con motivo de la develación del billete, precisamente bajamos del palacio donde fue el evento, venía la directora de la Lotería Nacional, venía el presidente de las conmemoraciones de México, estaba la secretaria y habíamos tres personajes más. Y llegando a esa casa, le dicen, mire, esta es la casa de Miguel Hidalgo. La zapatería, la zapatería. Ah, sí. Aquí vivió Miguel Hidalgo, sí. ¿No? Y aunque la placa está allá enfrente, pero realmente fue aquí. Y entonces este otro historiador que nos acompañaba dice, bueno, he estado leyendo algunos textos y posiblemente fue enfrente. Entonces, justo cuando estamos cruzando el semáforo, se empiezan a discutir y ya ve cuánta pasión tienen los historiadores, sí, ¿no? Claro. Y no, pero es que, no, le dije, a ver, tenemos que pasar la calle, aquí nos van a atropellar, y la placa, y el edificio, y Si no, ¿cómo se llama el arquitecto Gaudí? Si no nos pasa lo de Gaudí. Claro. Entonces, mejor vayamos al centro cultural, veamos el mural que queremos ver, y luego platicamos sobre este tema. Es lo más lógico. Por eso ahí fue cuando a mí me entró la duda, que bueno, finalmente ¿dónde fue? Si fue aquí, si fue allá. Pero ahora que usted menciona lo de la casa, bueno, entiendo que la maestra, que hacer un mural no es nada más imaginarse qué vas a poner, sino es ese tema de investigar, de ver más allá, de tratar de reflejar lo que fuimos y lo que en algún momento pudiéramos llegar a ser. Y el mural creo que representa bastante bien, no nada más la historia pasada, sino como ese progreso que ha tenido la ciudad y que sigue teniendo. Ojalá hubiera más paredes bueno, ya hay más paredes, maestra, por ahí atrás, como para seguir escribiendo un poco la historia de lo que acontece en Saltillo, sí, ¿no? Exactamente. Le digo yo a Esperanza Dávila, ahora que se agregó la biblioteca Elsa al edificio que es el Vito Alessio Robles, que tantas paredes que hay allá, le dije, pero, oye, qué padre, estamos hablando desde el 73 y estamos en el 2023. Le dije, hay muchas cosas que poner. Ay, dice, yo quisiera que se arreglara ese pedacito. Lógico, ella es... Sí, ella, claro. Ella es más lógica que yo. No, aparte sería muy, muy padre. Y ahorita ya hay tanto muchacho, en serio, tanto muchacho que yo ya no necesito ni pararme en los andamios, sino nada más revisar el texto, es ver qué se va a poner, consultar con los historiadores qué se va a poner, cómo se va a poner cómo va a estar. Entonces, y esbozar, que es lo más hermoso que hay. Sí. Esbozar. Yo creo que cometimos muchos errores en nuestra vida, y yo le platico yo a la familia, cuando ha venido la familia de la maestra Elena, no tendrán ahí todos los rollos que se los entregamos a la maestra. Debe de ser, imagínate, verlos, claro, los bocetos, y además las correcciones de ella, así con así, no, aquí, acá, no, hombre, qué hermosura. Sí, deben y hacer como también esa exposición al público, de ver que no es tan sencillo hacer lo que se dice que se va a hacer, ¿no?
A ella le dieron una pared y luego le dieron muchos metros más, y supo muy bien. Creo que lo vio de entre los antepasados. Dices tú, ¿qué danza están haciendo ahí? Entrando a la puerta principal de lo que es la sala de exposiciones. Esa parte de arriba. Sí. Ayer lo estaba explicando a quién, una amiga que no es de aquí, que es de allá del norte, y dice, es que yo no conozco bien el Vito. Ay, pues vamos, tienes una guía especial. Específica. Y no, fue el sábado que nos venimos. Y estaba muy bien y le estuve explicando. ¿Y esos que están danzando ahí qué? Le dije, fíjate que sí. Nosotros lo pusimos porque la maestra nos puso a leer. No me acuerdo qué fuente fue. Y de esa fuente, sí, interpretarla. Son las sangrías. Ah, caramba, esas no las he oído. Las sangrías. ¿Qué son las sangrías? Eran nómadas. Ya. Eran nómadas. Esos antiguos huachichiles tobosos, pintos, rayados. Huachichiles tobosos, pintos y rayados. Más o menos. No así. Yo no lo digo, lo dicen todos los demás. Entonces la maestra dijo 4. Entonces esos eran nómadas. Pasaban por acá y luego regresaban porque habían visto las fresitas aquí de este lado en agosto. Ellos no tenían calendario, pero venían en agosto por las fresitas que comían por acá. Y luego se iban para allá las nuecesitas de no sé qué. Así eran nómadas. Entonces, cuando llegaban, como cazaban, está la casa, está un hombre matando a un ciervo y la mujer jalándolo, porque la mujer lo destazaba, sí. y lo salaban y lo preparaban. Bueno, si ellos salaban, quién sabe. Lo preparaban para que durara, lo ponían al sol porque era como lo conservaban, al sol. Entonces, pero ¿y cómo es eso de la sangría? No, es que ese lo hizo la maestra con la idea de la sangría, que era caminar, comer, y ya habían preparado de los agaves de aquí, de las hierbas de aquí del desierto, un brebaje que tomaban y que era como una especie de aguardiente. Yeah. Le perdían. Bailaban. ¿Sí? ¡Qué maravilla! ¿Qué pasaba? Pues ya estamos abrutados. A medios abrutados, y que, pues hay que trabajar mañana, decía uno. No, pues hay que levantarnos temprano porque allá están las fresitas o allá están los tal. Vamos a ir. Y entonces, con una pico de un agave, de un maguey, se picaban y les sangraba. Entonces esas sangrías hacían que se les quitara lo bruto. Ah, caramba. Que se les bajara la borrachera. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué aspirinas ni qué nada? No, qué aspirinas ni qué nada, ni qué Alka-Seltzer ni qué nada. Las sangrías, eso se hacían. Las sangrías. Entonces, ese, aunque no parece que es la sangría, sí está cazando uno, y la mujer llevaba el animal para destazarlo, pero esa se dedicó así dijo la maestra, que lo pusieron, las sangrías. Muy bien. Entonces, cada una de las piezas y cada una de las cosas tiene su significado. Por ejemplo, dice, no hay acta de fundación, si lo sabes. Sí. Hubo quemazón. No se sabe qué fue, ni dónde. Ni cuándo, nada. Ni dónde, no sabemos. Hay 25 años de diferencia en una fundación de Alberto y otra de Urdiñola. De Alberto del Canto, de Urdiñola. Por eso se pusieron las dos. Uh-huh. Para no tener complicaciones con los historiadores, porque eran los primeros que venían. Y el primero que se le montaba aquí era Óscar Flores Tapia. Y había muchos otros que también, había unos muy buenos como Pablo Cuellar. Venía también y veía a la maestra. Y como habían sido amigos, pues ella era de aquí. Sí. Le hablaban de tú y se picaban el ombligo. Claro. Entonces,
había otros más jóvenes en ese tiempo, el profesor Cárdenas. Ya. Que, ¿Arturo? No, perdón. No, el profesor Cárdenas era maestro de la escuela normal. Ya. Ese es el que tiene la más grande colección de información de la pintura rupestre de la región, de nuestra región de aquí, de Saltillo. Cárdenas, no me acuerdo. Cárdenas, está ya grande, tiene 98 años. Ok. 95. Acabo de saludar a su esposa hace poquitito. ¿Y cómo es? Primero le tanteas porque dije, a lo mejor ya no existe el profesor. Sí vive. Dice que está muy bien. Que se batalla un poco con sus piernas, pero que está muy bien. Cárdenas. Ya. Es el que tiene, de hecho, nosotros algunas tardes nos íbamos a la casa. Él vivía en la calle de Hidalgo para abajo. Ahí vivía el profesor Cárdenas y nos enseñaba muchas fotografías, inclusive videos de las cuevas donde él ya tenía registrado todas esas manos así, y las pinturas, y esas son de aquí, de él, sí, de las fuentes de él. Vaya. Estaba leyendo ahora en el fin de semana sobre las pinturas de Cuatro Ciénegas, que no son, que no se han dado mucho a conocer por el hecho de que la misma población las está protegiendo, ¿no? Y no cualquiera puede subir a tomarse fotos, precisamente. ¿Pero son pinturas o son petroglifos? No, son pinturas. Son pinturas en las cuevas, exactamente. Uh-huh. Entonces, habría que revisar. Yo como luego de repente a mí me entran tantas dudas, tanta curiosidad por conocer. A mí también, yo cuando estoy enfrente de una de esas cosas, simplemente unos rayoneados que dices, ¿cómo rayonearon o cómo le hicieron? ¿Cuánto tiempo se tardaron en hacer este círculo en una piedra? Sí. ¿Y qué dices? ¿Cuánto tiempo? Y la piedra son de toneladas que nunca las han bajado. Allá están. Nosotros hemos visto fotografías. Sí. Pero no, está muy complicado eso. E interpretarlas. No, eso está en chino. Eso sí está en chino. Está en chino porque dice los que son unos charritos. Y luego que son caballitos. Yo creía que eran coyotes y yo creía que... Sí. No, hombre, maestra, es que hay tantas anécdotas que usted nos pudiera contar de toda una vida bien vivida en Saltillo. Pues sí, Ay, muchas gracias, no creas, no tengo muchos conocimientos, pero tratándose así de recuerdos, pues sí hay muchos recuerdos de gente que dices, de los que venían a dar pláticas. Ahorita me estoy acordando de algunos. Entonces las pláticas, fíjate qué chistoso, las pláticas se hacían en la biblioteca de la Alameda. Ya. Tienen una explanadita donde están las mesas, las hacían por un lado, y ahí venían las gentes a dar las pláticas. Gentes que dices tú, ay Dios. Ahorita estaba yo acordándome de uno que escribió un libro que se llamó El ombligo de la luna. Uh-huh. Sí, ¿de qué trataría? Ya no me acuerdo. Así como que salía por acá, porque a veces ahí exponíamos, entonces coincidía que teníamos la exposición y luego había una actividad cultural, alguien que iba a platicar ahí las cosas, entonces estaba interesante. Sí. Estaba interesante. Yo hice una serie de retratos en miniatura, retratos de este tamaño. Fíjate qué ojos tenía. Sí. ¿Qué ojos tenía? 5x5, digamos, sí, más o menos. Así, ovaladitos. En ese tiempo se como que había marquitos como para poner florecitas o algo y te vendían el marquito. Ya.
sí, de migajón, pero yo los ocupaba con pintura. Ya. Fíjate, o sea, ahí puse una vez una exposición de retratitos, de esos mini retratos. Maestra, de todos los géneros que tiene la plástica, ¿cuál diría usted que es su favorito? De todos De los géneros. todos los Ay, que usted ha explorado y que domina con también. Bueno, he andado en búsqueda no de dominio, sino que me gusta hacerlo. Lo que más me gusta hacerlo es un reto, es sacar el parecido y sacarle el interior a la persona. Ya. El retrato. El retrato. El retrato. Es lo que más me gusta. Me gusta. Sí. Pero bueno, en sí toda la pintura, el colorido, ¿sí? Y lo nuestro, pintar un indígena, por ejemplo, sacarle. Tengo yo uno que me ha llevado bueno, lo he llevado por muchos lados de la República. Es un tarahumara tuerto. Ah, claro, y está en el libro. Está en el libro. Sí. Ese tuerto me llama mucho la atención porque realmente yo tuve un amigo que me ayudó mucho a esto, que él ya había sido médico en Norogachi, en Sisoguichi, en la Alta Tarahumara, y entonces me presentó muchas de esas gentes, 4 o 5 de esas gentes, y de verdad, unos personajazos. La verdad, sí. Yo tuve el gusto de conocer algunos indígenas. Mi hermano, que en paz descanse, vivió unos años entre Krill. Primero se fue a Parral, después se fue a Huachochi y después se fue a Krill. Y su trabajo era no era cultural, pero sí, como que todo es cultural. Sí. A él lo contrataban, le daba el jefe un número X de maquinitas de videojuegos, esas de los abarrotes. Sí. Uh-huh. Y entonces le decía, por cada maquinita tú me vas a pagar a la semana tanto. Entonces ya tú sabrás cuánto quieres ganar. Y entonces él se fue distribuyendo donde le iba yendo mejor y se movía, por eso vivió en 3 lugares. Y recorría toda la sierra. Entonces, por eso de Parral se fue a Huachochi, vivió un tiempo ahí, después vivió en Krill. Y hasta que el señor cerró, era un ingeniero de Torreón. Y lo que hacía él era tener un día para cada ruta. Y cuando tú ibas de vacaciones, ay, qué padre. Él realmente estaba trabajando, pero te llevaba a conocer la ruta del día. Entonces, sí. un día nos llevó a Huachochi, me tocó visitarlo en Krill. Un día nos llevaba a Huachochi, otro día a San Juanito, otro día fui a un lugar que está hacia abajo, pero todavía sin llegar tanto rumbo a Batopilas. Okay. Samachi, que se llama el pueblito Ahí hay una misión jesuita. Y él tenía amigos de la comunidad indígena y nosotros teníamos mucho pendiente porque de repente les decía, es que no deberían dejarse explotar. Los bosques necesitan... Siempre he tenido problemas. Ya viste que como se desaparecieron unos hace poquitito. Exacto. Entonces mi mamá vivía con el alma en un hilo de que los andaba aconsejando y él estaba solo con su esposa y su niña en ese tiempo, por allá tan lejos y de tan difícil acceso. Pero tuve la oportunidad de conocer algunos de ellos y platicar y ver que a pesar que son un grupo indígena, y que uno siempre tiene el prejuicio realmente de que están hechos a lo antiguo, realmente los rarámuris no tienen prejuicios como los que nosotros tenemos. Por ejemplo, exacto. Las mujeres son mujeres que pueden elegir un marido, un esposo sin ser obligadas a hacerlo, que pueden dejarlo si no son felices,
aun cuando tengan o no tengan hijos, que son gente muy trabajadora, que dice yo puedo salir adelante aunque mi marido me deje, y eso es muy admirable en una etnia indígena, ¿no? Claro. Entonces, el conocer que el enfrentar o cuestionarnos a nosotros mismos sobre nuestras creencias, a veces, nos lleva a reflexionar mucho sobre cómo nos hemos educado, cómo nos han educado. Y yo veía que usted tiene toda una colección de tarahumaras y qué padre poder convivir y vivir con ellos de esa manera y poderlos capturar en estos retratos que usted hizo, que son tan precisos y tan preciosos, de la naturaleza propia del indígena de la Sierra Tarahumara, ¿no? Sí, son sobre todo cuando te encuentras a alguien que los procura y que los alaba y que habla bien de ellos. Hubo un secretario de educación en el tiempo que triunfa el panismo en el gobierno con Fox, era uno de Monterrey. ¿Tamés? Tamés, el doctor Tamés. Uh-huh. ¿Doctor? Creo que sí. Creo que sí. Cuando él llegó al gobierno junto con el presidente Fox, fue muy alabado por muchas gentes, de verdad, por su sencillez y su sapiencia. Y luego cuando por medio de un amigo que conoce muy bien la sierra, un doctor, me dice que él me quiere comprar una colección grande de tarahumaras. Yeah. Entonces yo me hice lo posible por hacer una buena selección de retratos de tarahumaras y tuve la suerte de que él se quedó con esa colección fueron como 30, 28 o 30 retratos entre mujeres y hombres, más hombres que mujeres, de esas colecciones. Entonces, no sé para qué fue ni para dónde lo que hizo. Y luego después, te acordarás que luego también fue de educación, pero en el estado de Nuevo León. Sí, así es. Y yo tenía la intención de acercarme a él, pues estando aquí tan cerquita de Monterrey, de tan cerca, y de decirle, bueno, ¿dónde? Pues para saber yo dónde quedó eso. No es cualquier cosa, 30 y tantas obras. No. Sí, de tarahumaras. Entonces, todas están hechas. Aquí lo bonito de los tarahumaras que hice de la etnia tarahumara fue una técnica tan sutil y tan hecha para la decoración. Sí. Mexicana, pues, digamos. Usar esa técnica para hacer el carácter, el sufrimiento, en partes el sufrimiento de esos seres tan admirables que son los tarahumaras. Sí, sí, sí. Entonces, una técnica adaptada para eso, para decir el lenguaje ese, de poner un tarahumara fuerte, ¿sí? Contemple, sí, con sufrimiento. Y con sufrimiento, sí, claro. Decía por ahí un agricultor de Sinaloa que amigo de la familia, que traen tantas etnias del país a trabajar a los campos de Sinaloa, que él prefería traer a los tarahumaras porque ellos eran muy disciplinados, que ellos venían a trabajar, entonces, se levantaban temprano, hacían el trabajo lo más eficientemente posible y se dedicaban a descansar, no causaban problemas, no había disturbios en sus campamentos. Sí, muy disciplinado. Yo leí Carl Lumox. Estamos hablando del siglo antepasado. Uh-huh. Era un europeo, no me acuerdo de dónde específicamente, escribió sobre los tarahumaras. Y hay una cosa que a mí me sorprendió
y que he guardado siempre en mi memoria, que dice un tarahumara. Dice, ¿qué hice? ¿Qué daño hice? ¿Qué daño hice a mi prójimo que me enfermé? Fíjate qué bonito. Claro. O sea, tengo un dolor, tengo algo que me pasa. ¿Qué hice? ¿Por qué lo merecí? Uh-huh. ¿Por qué merecí esto? Claro. O sea, qué bonito. Sí, sí. Es como para tomarlo en una Biblia, ponerlo en una Biblia, de verdad. Por supuesto. Porque hace entender que muchas de las cosas salen de nosotros mismos, ¿no? De nosotros mismos. Claro. Qué bonita reflexión. Qué bonitas palabras. ¿Qué he hecho? Así es. ¿Qué hice a los demás que me enfermé? Sí. Ese está muy... yo lo tengo muy guardado, y eso lo leí en ese libro de los tarahumaras de Lumox. Carl Lumox. Era un librito chiquito que hablaba, pero desde hace muchísimos años, 1850, 1860, ya de esos lugares de la Tarahumara. De la Tarahumara. Y tan hermosa sierra y tan bonito lugar. Y ahora entramos al siguiente tema, maestra. Okay. ¿Desea más café? No. ¿Está bien? Ok. Artista plástica, artista visual, ¿ha usted hecho asociaciones para que la pintura, para la creación crezca? Fundó la Casa de la Cultura de Xilitla, si mal no recuerdo. Y tiene un ojo muy especial y muy específico. Se lo heredó a su abuelo. Es que me encanta hablar de su abuelo con ustedes. Es una cosa que disfruto. No, yo que quisiera tener la uña del dedo chiquito del pie izquierdo de mi abuelo o alguna cosa que yo haya heredado. Decía mi papá, mi Neo, a mí me decía Nea, pero con eso de que, no sé por qué decía mi papá, para todo, él me decía Neo, ¿sí? Mi Cuco, por ejemplo, mi hermana Cuca, Rosalía, le decía Cuco, no sé por qué, nunca le pregunté, era mi Neo, y entonces decía, ¿qué decía? Aguas tranquilas, no, que no soy agua tranquila. Todo el mundo decía, no, que es que muy tranquila, que muy buena, que tengo amistad con todo mundo, que siempre soy buena. Dice, es que nunca han visto que mató un carpintero. Papá, ¿cómo vas a decir que mató un carpintero? ¿Qué vas a decir? Efectivamente, o sea, el señor se murió de un infarto. Yeah. Pero, lógico, pero me había quedado con unos marcos, ¿sí? Y entonces yo una vez estaba vociferando con mi papá, si yo le llevé el dinero y no me tiene los marcos, y no están los marcos. Y dice mi papá, no te preocupes, mi Neo, déjame, yo paso. Cuando pasa mi papá, le dijeron, es que no los ha tenido porque ya se murió. Entonces mi papá me achacó la muerte del carpintero a mí. Entonces, cuídense de las aguas mansas, ¿verdad? Sí, las bravas ya entonces, se conocen. Yo creo que eso sí es de familia. Mi papá era una lindísima persona, pero vámonos más allá. Mi abuelo era un león en las batallas. Si lo has visto, ¿qué decía la opinión que tenía Villa? El único gallo que se me enfrentó y que de verdad fue un hombre, así era la palabra que usaba en ese tiempo, fue el general Murguía. Entonces,
creo que pues lo tenemos en la sangre. Sí. No nomás yo, sino que la familia también, pues deben pues, de tenerlos todos. Entonces, así es que yo llevo en mi vida un carpintero. Por lo menos lleva un carpintero. Yo ya llevo un carpintero, entonces está peliagudo, entonces sí tengo yo que ser cuidadosa. Claro. Entonces sí, la vida es un suspiro. Yo estoy viendo a mis compañeros artistas, que todavía hay varios que los admiro mucho, de mis amigos de Saltillo, que los admiro mucho y que han sido muy constantes, por lo menos 2, muy constantes, y de veras no dejo de admirar su carrera y de presumir en Saltillo que tenemos cosas buenas, ¿sí? Dado a esos grandes pintores que tenemos en Saltillo, que ya ahí vamos todos, ahí vamos, faltando algunos y extrañándolos a otros. Por supuesto. Entonces, sí, tenemos un orgullo muy grande que sentimos, que don Venustiano Carranza puso como carrancista, que nos mandó preparar al maestro Rubén Herrera y que nos dejó esa escuela de la cual presumimos. Esa Claro. disciplina europea. Nuestra escuela es europea, netamente. Sí, Sí. sí, claro. Entonces sí creo que en Saltillo tenemos todavía muy buena corriente esta que nos dejó el maestro Rubén. Sí, y lo vemos en muchos de los egresados a través de tantas y tantas generaciones. Ahorita están trabajando en querer reunir alrededor de 1,000 egresados de las 2 carreras, ¿no? Hacer como una lista de egresados. Yo creo que da para más, pero además si buscas y ubicas, encuentras egresados que están haciendo un trabajo muy impresionante en el país y fuera del país, ¿no? Y jóvenes que son muy creativos y que están usando las nuevas herramientas y que están renovándose, y otros tantos que siguen aprendiendo. Y ahora este tema de entrelazar esas 2 carreras que antes estaban tan separadas, cuando tienen tantas cosas afines como son la estética, que me parece a mí maravilloso. Hubo un tiempo en el que se hizo todo este trabajo de tratar de unir las DES, que se llamaban en aquella época, que eran la Escuela de Música, la Escuela de Letras y la Escuela de Artes Plásticas, como en ese afán de que todos somos artistas, ¿no? Y a todos nos sale de alguna manera, bueno, a mí no, pero a todos tenemos que expresarnos de alguna manera, y cada quien tiene las ventajas, o tiene el talento, o tiene lo que la vida le ha otorgado para manifestarse, y eso creo que ha hecho muy grandiosa la cultura de la ciudad. A mí, cuando yo llegué a vivir aquí en el 2006, me causaba mucha impresión ver la gran vida cultural que había en la ciudad, que en su mayoría eran actividades que no tenían costo para la gente, porque pues bueno, aparte que yo vengo de una ciudad pequeña, no me había tocado ver que fuera una ciudad tan generosa con sus habitantes como para mostrar lo que los artistas estaban haciendo en todos los géneros, con una cartelera tan importante, tan abierta, tan esencial, que enriquece la vida de la ciudad, ¿no? Creo que tendríamos en ese sentido que estar pensando en cómo hacer llegar a más gente de Saltillo las actividades que se ofrecen,
porque está como, no sé bueno, supongo que usted debe haberse dado cuenta o a lo mejor no lo malinterpretó, pero está como esta polarización del sur y del norte y unos conocen y otros no saben, y nada más los del centro se benefician en muchas ocasiones de lo que pasa en el centro, porque realmente lo que pasa artísticamente pasa en el centro. Sí, bueno, yo pienso que dado la crisis económica, que ya tenemos años con esto, los primeros afectados fuimos los artistas. Por supuesto. Los artistas, porque los artistas nos apoya siempre el gobierno cultural que tenemos. El gobierno cultural está con las uñas. En primer lugar, en nuestro Centro de las Artes ya no existe. No. Entonces, que es el corazón de las artes en nuestra ciudad, es el símbolo, ya no lo tenemos. Claro. ¿Qué está pasando? Que las autoridades de nuestro gobierno no ponen énfasis en eso. Ahí está enfrente de Catedral, enfrente de Palacio, están todo lo más importante que tenemos. Las artes es de lo más importante que tenemos nosotros en Saltillo, sí, claro, en nuestro estado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y tenemos otras galerías que han dejado de caer por lo mismo, porque no hay con qué. Y tú sabes que los artistas no ganamos cuando ponemos, pero sí nos sirve pues la propaganda que nos hacen, la noche de la inauguración, los personajes que vienen, el tiempo que nos visitan, los libros que nos firman. Las notas que se publican. Las notas que se publican, que son gratuitas para nosotros. Entonces, eso lo hemos dejado de tener. Y eso sí está muy peligroso. Es muy peligroso. Nos estamos acostumbrando a no tener nada. No estamos dándole alimentación al espíritu. Eso es la muerte de una ciudad. Y claro, tú lo sabes. Sí, no, claro. Y además, este público que necesita tener este entorno que las artes te da, que es un entorno de cierta manera ¿cómo lo llamaría? Bondadoso, generoso. Que te da esa mirada lúcida del artista, que te permite, que te transmite en el espíritu algo. Que dicen que una obra que no transmite nada, pues es una obra que no funciona, ¿no? Pero el simple hecho de que un espectador que venga de cualquier sector social, que tenga la oportunidad de apreciar un concierto, de apreciar una obra visual, que tenga la oportunidad de ver una obra de teatro y que le enternezca, que le moleste, que le haga ruido, que le haga reír, que le haga sentir, es parte de lo que el habitante tiene derecho a tener en su ciudad. Y creo que sí es muy necesario y muy importante retomar espacios que hemos perdido a lo largo de muchos años y que han ido quedando varados. Yo apostaría, en lo particular, no solamente al centro de la ciudad, sino habría que buscar más espacios, porque la ciudad crece horizontalmente. Ahora, le haría una última pregunta, maestra, ya a manera de reflexión. ¿Qué haría Mercedes Murguía, o NEA, como la conocemos los amigos, para mejorar lo que nos está pasando? Para enriquecer la vida cultural de la ciudad. Ante todos estos... Bueno, hay muchas formas y todo depende de lo económico. Pero vamos a dejar eso, lo económico, que no vamos a poderlo resolver ahorita. Yo creo que lo primero es atender
a esos jóvenes que están llevando una carrera de las artes en todos los ámbitos, en el de la teatro, en el del ballet, tenemos tan buenos, ¿sí? La primera la bailarina sinfónica, la primera bailarina del Ballet Nacional. Del Ballet México, Nacional, o sea, y su marido. O sea, esos personajes que tenemos, no los estamos atendiendo. Se los van a llevar de aquí, a donde ellos puedan vivir. No, eso no es justo. Eso no es justo. Tantas generaciones de nuestras escuelas de artes, de la universidad, por ejemplo, ya no tenemos escuelas particulares. No sé si se han dado cuenta. Yo ya no tengo, por ejemplo, alumnos, ¿sí? Es también cuestión de que esos alumnos encuentren lugar donde trabajar. Cada año esas escuelas están mandando gente, están dándole el título de maestro en artes plásticas a estos muchachos que van a tener que poner un estanquillo. No es justo. ¿No? Que volteen las autoridades, de verdad, las autoridades, y que volteen a las artes, a todas las artes, que es lo que nos hace falta, mover, claro, y darle oportunidad a todos estos chicos nuevos para que por lo menos trabajen en lo que estudiaron. Por supuesto. Eso por es, supuesto. ¿verdad? Bueno, maestra, pues muchas gracias por su tiempo. Anaelia, muchísimas gracias a ti. Es un placer hablar con usted. Es un placer. No, se me hizo cortito, quién sabe cuánto tiempo estuvimos aquí. Se me hizo muy corto. Llevamos una hora y media. Una hora y media, fíjate, increíble. Pues muchísimas gracias. Estoy a tus órdenes a la hora que sea y ayúdame a resolver. Tenemos que resolverlo de esta manera. ¿Por dónde vamos a empezar? Hay muchos maestros también. Claro. Hay muchos maestros que no nomás estoy yo, hay muchos maestros que podemos insistir en que la gente esté trabajando. Sí, y sobre todo porque creo que todos tenemos derecho a trabajar en lo que nos gusta, ¿no? Y una sociedad necesita gente que trabaje por gusto, no por una sobrevivencia, como es mucha la gente que trabaja, ¿no? Sí, cierto. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues así es como despedimos el día de hoy. Sinceramente agradezco, maestra, su presencia. De verdad que es un placer siempre platicar con usted. Tenemos por ahí un cafecito pendiente con un compañero tan querido con nosotros. Un buen amigo con quien hemos discutido muchos temas y que también siempre nos está como alentando a hacer ciertas cosas. Este es el programa de hoy y quedamos para vernos pronto. Buenas tardes.